Hoy es un grandioso día, porque el talentoso Usar acaba de publicar el primer capítulo de la nueva temporada de su serie de FNAF. Anteriormente, realizamos un análisis exhaustivo de las dos temporadas previamente publicadas, donde se detalló la narrativa de cómo Michael logró poner fin a la vida de su padre y liberar las almas de los animatrónicos restantes. Sin embargo, esta historia carecía de un origen, y eso es precisamente lo que aborda el nuevo episodio. En él, seremos testigos de los eventos que llevaron a William Afton a cometer los asesinatos, en una secuencia que se sitúa 4 años antes de los primeros acontecimientos de las temporadas anteriores. Pasemos a analizar con más detenimiento esta precuela. La nueva cinta, titulada Trespassing o Entrar sin Derecho, es una grabación descubierta por el Departamento de Policía de Hurricane City. En ella se documentan las peculiares circunstancias que rodearon la desaparición de Bradley Anderson, Matthew Harris y Sophie Robinson. Esta grabación fue minuciosamente analizada por los detectives y contribuyó a la posterior captura del sospechoso detrás de los diversos asesinatos perpetrados en el restaurante. La fecha de la grabación es el 31 de octubre de 1985. Our top story for this evening. Police are currently on the lookout for 2 children reported missing just yesterday after they hadn't returned home from the local family restaurant Freddy Fazbear's Pizza Place. The authorities are looking for the following children: 12-year-old Jeremy Connors and 8-year-old Susan Williams. If you or anyone you know has seen the individuals depicted in the photographs, please contact your local police department or the Hurricane City Police Department immediately. La noticia informa sobre la desaparición de 2 niños, cuyos cadáveres fueron ocultados en los animatrónicos Bonnie y Chica, respectivamente. La omisión de sus nombres en la descripción se debe a que sus asesinatos tuvieron lugar en momentos distintos. Después, otros 3 niños irrumpen en el restaurante supuestamente para verificar si está realmente embrujado, dando así sentido al título de la cinta. Esta investigación surgió a raíz de los casos previamente expuestos. Dude, did you not hear? Kids died here, man. Fucking kids. It was all over the news. Shit. Yeah. I'm pretty sure this place is on lockdown until the cops finish the investigation. El recorrido por la oscuridad se ve interrumpido por el descubrimiento de una moneda del local, lo que les permite jugar en una máquina del lugar. Sin embargo, desconocen que el ruido generado podría alertar a alguien. Maybe the arcade machine short-circuited or something. I don't know. Oh, Jesus Christ. Why the fuck did we have to spend a perfectly good Halloween at this stupid kids' diner? I don't know. Ask Sophie. She was the one who organized this. Wait, speaking of Sophie, where the hell is she? Sophie? Sophie, where are you? Sophie! Dude, shut the fuck up. There could be other people here, you know. Oh, what's the matter, Matt? You scared some ghost is gonna come out and scare you or something? Shut up, man. Sophie desaparece sin emitir ningún sonido y sin dejar rastro alguno, transformando la investigación sobre el lugar en una búsqueda desesperada. Pronto, Bradley encuentra un periódico que documenta los asesinatos, revelando que el responsable se disfrazó como uno de los personajes para atraer a los niños a una habitación trasera, donde finalmente los asesinó. A continuación, se topan con el animatrónico Foxy. But I must say, he definitely looked a lot better than what he does now, that's for damn sure. Oh, yeah, Buccaneers! Welcome to the Pirates Cove! God fucking damn it, man! How in the hell is that thing still on? I thought the power was gone! Dude, I told you the place was haunted. Shut up, dude. The place isn't haunted. Don't be so fucking gullible all the time. Let's rock! Let's rock! The fuck? Okay, I don't think I want to be here anymore, man. I'm starting to get really fucking scared. What about Sophie? We're not just gonna leave her here, are we? Come on, let's go find her. But what if she already left? No, she didn't already leave. If she left, we would have clearly seen her walking out through the door, which we didn't. So she's still here, and we need to go look for her. So come on. La búsqueda comienza con ambos chicos separándose, lo cual claramente resulta en una decisión ridícula, ya que no transcurre mucho tiempo antes de que Bradley escuche los gritos de su amigo. Sophie!
Matthew! Guys, seriously, quit the bullshit. I'm starting to get really fucking scared right now. Hey there, Cupcake. Are you lost? I think we should take him back to his parents. What the fuck? That is not a very nice thing. Hey, Chica, I think we should go look for Freddy. Good idea, Bonnie. Los actos agresivos de Bonnie y Chica son comprensibles, pues los niños del comienzo fueron asesinados y colocados en ellos. Sin embargo, resulta curioso que Foxy también se una a la cacería. Esto es inesperado, ya que no hubo un tercer niño asesinado y colocado en él, a menos que William Afton haya matado a Sophie, la haya colocado en Foxy y su alma haya quedado atrapada en él. Esto sería increíble, o simplemente el robot tenía una falla donde quería matar al chico porque sí. Es comprensible que Bradley crea que está a salvo tras la retirada de los robots. Sin embargo, lamentablemente existe una amenaza adicional. Hello, child. Hello? Así concluye el primer episodio de la tercera temporada de Buzzar. Aunque no pudimos presenciar la participación de Freddy como se mostró en la miniatura, dado que su modelo está elaborado, es altamente probable que aparezca en el siguiente episodio. Es importante recordar que la narrativa de esta serie sigue su propio curso de los eventos, con modificaciones significativas con respecto a la historia original de FNAF, lo que la convierte en una propuesta verdaderamente excepcional. Las presentes creaciones nacen no solo por el gusto de Buzzar hacia las cintas, sino también por el apoyo que reciben sus vídeos. Por lo tanto, si aún no estás suscrito a su canal, te animo a hacerlo para respaldar proyectos como este. Como se mencionó al principio, también hemos analizado las temporadas anteriores en el canal. Si aún no las has visto, lo dejaré al final del vídeo. La siguiente creación corresponde a una animación realizada por J. James, donde podemos observar al personaje conocido como Glitchtrap, que en esta serie recibe el nombre de Malheur. En la descripción se menciona que Malheur es un virus consciente de sí mismo, derivado del remanente de William Afton. Su apariencia se asemeja a un disfraz de animal similar a un conejo de la franquicia de Fazbear Entertainment. A diferencia del original, la piel de este conejito está compuesta por una superficie verde iluminada, que gradualmente quema cualquier pantalla LED en la que se proyecta. Malheur es capaz de viajar a través de corrientes eléctricas y tomar control de cualquier componente por el que circule dicha electricidad. Por ello, se implementó un firewall diseñado para prevenir manipulaciones por parte del virus mientras se le entrevista. Hello? Is the Malheur with us? Oh, I'm sorry. Do you prefer to be called William William Afton Glitchtrap, the Purple Man. I've gone by many names, but I have never heard of Malheur. Malheur. It's what my coworker called you. I'm flattered to hear I'm the topic of interest between you and your friend. I don't have any friends in here. I'm completely alone in the void. Then you should save this time we have together. And for the record, she's not my friend. Don't worry, I sense it. The electricity. You can trust me. I mean, just look at me. El entrevistador le expresa su intención de hacerle algunas preguntas, a lo que William Afton accede sin problemas. Se busca saber qué sucedió con el cuerpo físico del asesino, a lo que William responde que en estos momentos está descomponiéndose bajo tierra. Sin embargo, la pregunta más intrigante llega a continuación. How did you manage to transfer your entire functioning consciousness into the virtual world? A lot of pain and a lot of work. Do you
know roughly how much processing power it takes to store a fraction of the human brain? A lot. I was limited as to what I could save, but I made do. So, what exactly did you save? Only the important things, like how to stalk and kill a man, manipulation, and psychological torture. Afton le comunica que es una inteligencia artificial inofensiva y que no tiene intención de hacer daño a nadie, percatándose del firewall que supuestamente limitaría sus habilidades. You really should check your supplies next time. The code for this firewall was developed at Fazbear Robotics, written by a man named Cody Kenneth, but designed by a man named William Afton. Se subraya que esto es canon para la serie de J. James, algo que ya hemos visto en el canal. Nuevamente, si no lo has visto lo dejaré al final del vídeo. Y listo, hasta aquí estaré llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.